Hay momentos en la vida que no se anuncian, ver llegan en silencio, ver parecen normales, ver y luego lo destruyen todo. Esa noche no empezó con miedo, ver no se sentía peligrosa, pero se sentía como cualquier otra noche que había vivido durante años. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. El reloj en la pared hacía tic-tac suavemente, y cada segundo parecía más largo que el anterior. Afuera, las luces de la calle brillaban con un color amarillo pálido, iluminando calles vacías y autos estacionados que no se habían movido en todo el día. A lo lejos, un perro ladró una vez y luego todo volvió al silencio. Recuerdo haber pensado que todo se sentía en paz. Ese fue mi error, pasé la mayor parte de mi vida creyendo que la paz se gana. Que si trabajas duro, crías bien a tus hijos y eres honesto, la vida se vuelve tranquila con el tiempo. Creía que la familia era un escudo, que la sangre significaba lealtad, que el respeto, una vez dado, regresaba, pero estaba equivocado. Esa noche fui a revisar algo pequeño, algo sin importancia, una preocupación simple que no debía tomar más de 5 minutos. No sabía que estaba caminando hacia una verdad que arruinaría mi sueño, envenenaría mis pensamientos y cambiaría la forma en que veía a todas las personas que amaba. Todavía recuerdo el momento exacto en que mi mano se quedó congelada en la manija de la puerta. No fue un sonido al principio. Fue una sensación. Pero una presión en el pecho, pero una advertencia que mi mente no podía explicar. La luz del pasillo parpadeó un poco, zumbando como un insecto atrapado en el vidrio. El aire se sentía más pesado de lo normal, cargado de algo que no se decía. Me quedé allí más tiempo del necesario, mirando una puerta que había abierto cientos de veces, pero entonces escuché risas, bajas, suaves, despreocupadas, pero no pertenecían a ese lugar, pero di un paso más cerca. Luego escuché un susurro, cercano, íntimo, seguido de una respiración suave que me apretó el estómago. Mi corazón empezó a latir rápido, no porque entendiera, sino por instinto. Algo dentro de mí ya estaba gritando, aunque mi mente se negaba a escuchar, pero me dije que estaba imaginando cosas. Me dije que no debía asumir, pero me dije que la familia no traiciona a la familia, pero abrí la puerta a ver y el mundo que conocía terminó. No describiré lo que vi rápidamente. Momentos así no merecen prisa, merecen peso, merecen quedarse pesados en el alma, como se quedaron en la mía. La habitación estaba oscura, iluminada solo por una pequeña lámpara en la esquina, con una luz amarilla y suave. Las sombras se pegaban a las paredes como si estuvieran vivas, estirándose y encogiéndose con cada movimiento dentro del cuarto. 2 personas estaban muy cerca, ver demasiado cerca, ver al principio, mi mente se negó a entender. Intento protegerme cambiando la realidad por algo menos doloroso. Mis ojos veían figuras, cuerpos familiares, pero mi mente buscaba excusas. Entonces uno de ellos se giró, y el reconocimiento golpeó como un cuchillo por mi yerno. El hombre que se había casado con mi hija, pero el hombre que había sido bienvenido en mi casa. El hombre en quien confié lo más valioso de mi vida, pero no estaba solo ver con él, pegada a su cuerpo, estaba su prima. Familia de sangre, pero alguien que debía ser segura, pero el tiempo no se hizo lento, pero se detuvo. Recuerdo el sonido de mi respiración dura y desigual. Recuerdo el zumbido eléctrico en las paredes. Recuerdo el olor del cuarto, una mezcla de perfume y algo metálico, como si el miedo ya estuviera en el aire. Ellos me vieron. Sus caras cambiaron al instante, primero sorpresa, luego molestia, y después algo mucho peor, diversión. Mi yerno no se apartó. No entró en pánico, no intentó explicarse. En cambio, sonrió lentamente como un hombre que creía que nadie podía tocarlo. Por un momento nadie habló, el silencio presionó mis oídos hasta doler, pero entonces se rió, no fuerte, no nervioso, pero con calma. Una risa llena de desprecio, bueno, dijo, inclinando un poco la cabeza, esto es incómodo, mi cuerpo estaba entumecido. No podía moverme, no podía hablar. Las palabras estaban en mi garganta, pero no salían. Mis piernas no parecían mías. Su prima fue la primera en apartar la mirada. Su seguridad se rompió rápido. Su cara se puso pálida y miró hacia la puerta como si todavía pudiera escapar. Pero siguió tranquilo, cómodo, en control. No tocaste la puerta,
A nadie o como si ese fuera el verdadero problema. Ver algo dentro de mí se rompió. Ver años de paciencia. Años de control. Ver años de tragar mi orgullo por la familia. Ver todo cayó en ese momento. No tienes vergüenza, dije al fin con una voz que apenas reconocí. Ver ese debía haber sido el momento en que pidiera perdón. El momento en que el miedo apareciera en sus ojos. Ver, pero en vez de eso, dio un paso hacia mí. Tan cerca que pude ver claramente su falta de culpa. Tan cerca que pude oler su confianza, pesada y sofocante. Ten cuidado, dijo en voz baja. La gente que habla demasiado suele arrepentirse. Ver volvió a sonreír. Ver una sonrisa burlona. Una sonrisa que decía que me creía débil. Ver esa sonrisa se quedó grabada en mi memoria. Ver salí de la habitación sin decir nada más. Ver, no porque no tuviera nada que decir. Ver, sino porque entendí algo terrible. Él no me veía como una amenaza. Ver me veía como un obstáculo fácil de pasar. Mientras caminaba por el pasillo, mis manos temblaban, no de miedo, sino de comprensión. Cada paso se sentía irreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Las paredes de mi casa, la casa que construí, cuidé y llené de amor, se sentían extrañas, casi hostiles. Llegué a la sala y me senté lentamente. Mi cuerpo por fin cedió al peso que llevaba, pero mi mente repetía la escena una y otra vez. La risa, ver la arrogancia, ver la completa falta de arrepentimiento. Pero eso dolió más que la traición. Siempre creí que la verdad tenía poder, que descubrir a alguien traería vergüenza o silencio. Pero algunas personas no temen ser vistas, ver temen ser enfrentadas, ver, y esa noche entendí algo más. Ver no era la primera vez. Solo fue la primera vez que yo entré. El reloj siguió sonando, ahora más fuerte, casi agresivo. Cada segundo me recordaba que el mundo seguía, aunque el mío estuviera roto. Pero pensé en mi hija, pero en su confianza, pero en su ceguera. En su creencia de que su esposo era fiel. Pero pensé en lo fácil que las mentiras sobreviven cuando nadie las cuestiona. Y luego, poco a poco, algo más empezó a crecer bajo el shock. Ver no rabia, ver no pánico, ver claridad, ver fría, ver afilada, ver enfocada. Si él creía que yo no tenía poder, ya había cometido su mayor error, porque no sobreviví décadas de lucha para ser burlado en mi propia casa. Y supe, en lo más profundo, que ese momento solo era el comienzo. Ver la verdadera historia aún no había empezado. No hasta que hiciera una llamada. Ver antes de que esa noche lo destruyera todo mi vida seguía un ritmo tranquilo y predecible. Pero me despertaba temprano, ver dormía temprano, pero confiaba en las personas a mi alrededor. Había comodidad en la rutina. Esa comodidad de creer que mañana sería igual que hoy. Nunca busqué emoción. Nunca quise caos. Solo quería estabilidad, una vida donde los problemas se resolvieran con paciencia, no con conflictos. Ver mi casa reflejaba eso. Pisos limpios, ver muebles simples, ver paredes llenas de fotos con sonrisas compartidas, pero cada foto contaba una historia de unión. Cumpleaños, bodas, fiestas, pequeños momentos que no significaban nada para otros, pero lo eran todo para mí. Creía que esas imágenes eran prueba de que había hecho algo bien. Ver la familia era el centro de mi mundo. Yo medía el éxito de otra manera. No con dinero o estatus, sino con paz. Con lo fácil que la risa llenaba una habitación. Con que tan seguros se sentían mis hijos al volver a casa. Creía que si una casa estaba llena de respeto, nada malo podía entrar. También estaba equivocado en eso. Ver mi hija siempre fue mi orgullo. No porque fuera perfecta, sino porque era buena. Confiaba fácilmente, creía en las palabras de las personas. Cuando se casó me convencí de que su felicidad estaba segura, porque creía que el amor era suficiente para protegerla. La vi entrar en ese matrimonio con esperanza en los ojos y firmeza en los pasos. Yo sonreía, diciéndome que la estaba entregando a buenas manos. Pero esas manos ya sabían mentir. Pero en ese momento no lo vi. O tal vez no quise verlo, pero conocí a mi yerno muchas veces antes de la boda. Hablaba bien. Se vestía bien. Sabía cuándo sonreír y cuándo calar. Mostraba respeto por fuera, y eso hacía fácil confiar en él. Las personas así son peligrosas, pero o levantan alarmas, pero se mezclan, hacen que dudar parezca innecesario.
Recuerdo cómo se sentaba en mi sala, recostado, como si el lugar ya fuera suyo. En ese entonces pensé que era confianza. Ahora sé que era derecho. Ver la vida siguió tranquila, ver los días pasaron, ver las semanas pasaron, ver los meses pasaron. Las cenas familiares eran normales, las conversaciones educadas. Nada parecía urgente. No había grandes peleas ni traiciones evidentes. Ver solo cosas pequeñas, ver la forma en que respondía con medias verdades. La forma en que evitaba ciertos temas, ver la forma en que su teléfono nunca se separaba de su mano. Pero lo noté, pero lo ignoré. Me dije que estaba exagerando. Que el matrimonio necesita confianza, no sospechas. Que no todo silencio esconde un secreto. Esa creencia mantuvo mi mundo en pie. Pero mi hija visitaba seguido al principio. Hablaba de su vida con emoción, compartiendo planes, sueños y preocupaciones normales. Yo escuchaba más de lo que hablaba. Nunca me metí. Nunca impuse mi opinión en su matrimonio, Ver creía que eso era respeto. Con el tiempo, sus visitas se hicieron más cortas, Ver no fue repentino, Ver no fue obvio, Ver fue poco a poco. Sus sonrisas se volvieron más débiles, su risa duraba menos, empezó a mirar el reloj con más frecuencia. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre decía que sí. Ver si se volvió su palabra favorita. Ver si estaba feliz. Si todo estaba bien, ver si no había nada de qué preocuparse. Ver acepté esas respuestas porque quería hacerlo. La verdad era más fácil de ignorar cuando la vida todavía parecía normal, pero mis días seguían igual que siempre. Comidas simples, caminos conocidos, noches tranquilas. Me mantenía ocupado con pequeñas tareas que me hacían sentir útil. Arreglar cosas en la casa, ordenar papeles viejos, regar plantas que habían crecido junto a mis hijos. Creía que me había ganado esa calma, pero creía que las partes más difíciles de la vida ya habían quedado atrás. Por la noche, a veces pensaba en el futuro. En envejecer sin miedo. En ver a mi hija formar su propia familia. En estar presente sin ser invasivo, pero nunca imaginé que solo sería un testigo. Ver en ese tiempo no sentía peligro. No había sensación de que algo se acercaba. Los días no traían advertencias, traían comodidad. Eso fue lo que hizo la traición tan completa. Ver el mal no siempre llega con ruido, pero a veces espera hasta que te sientes seguro. Mirando atrás ahora, entiendo lo cuidadosamente que todo estaba planeado. Cómo la confianza se construyó lentamente, paso a paso, hasta que dudar parecía incorrecto. Hasta que desconfiar se sentía como traicionar. Ver esa era la vida que tenía antes de la oscuridad. Una vida basada en la fe en las personas. Ver una vida guiada por la rutina y la creencia. Una vida que pronto se sentía como un recuerdo lejano. Ver porque cuando la verdad se muestra, no hay regreso a la inocencia. Y aún no lo sabía, pero la vida que creía entender ya había desaparecido. Ver había desaparecido hacía mucho tiempo. Solo que yo no había abierto la puerta. Ver nada en mi vida me fue regalado fácilmente. Ver eso no es orgullo, pero es memoria. Crecí aprendiendo que sobrevivir dependía del esfuerzo. Si querías estabilidad, la ganabas. Si querías respeto, demostrabas que lo merecías. Nadie me dio comodidad. La construí lentamente, con años que pusieron a prueba mi cuerpo y mi paciencia. Ver trabajé cuando estaba cansado. Guardé silencio cuando hablar habría causado daño. Ver soporte cuando irme habría sido más fácil, pero esos hábitos me formaron. Ver en mi juventud, la vida no fue amable. El dinero era escaso. Las opciones eran pocas. Cada decisión tenía peso, porque los errores costaban caro. Aprendí temprano que las consecuencias no se preocupan por las intenciones. Pero acepté cualquier trabajo que encontré. Horas largas, poco pago, ningún reconocimiento. Volví a casa con las manos doloridas y la mente demasiado cansada para sonar. Pero nunca me quejé. Las quejas no alimentan familias, pero aprendí disciplina antes que comodidad. Cada mañana me levantaba antes del sol. Cada noche me dormía con planes para el día siguiente. No había espacio para la pereza ni para excusas. Si algo se rompía, lo arreglaba. Si algo fallaba, me adaptaba. Esos años me endurecieron, pero no en crueldad, sino en claridad. Pero aprendí cómo se comporta la gente cuando cree que nadie la observa. Aprendí cómo funciona el poder en silencio, a través de la influencia y no de la fuerza. Aprendí que el respeto no se exige, se gana con el tiempo. Cuando nacieron mis hijos,
Mi mundo se volvió más pequeño y más claro al mismo tiempo. Todo lo que hacía era por ellos. Cada sacrificio valía la pena porque cargaba su futuro. Me perdí celebraciones, ver descansé menos, ver atrás en mi propia felicidad. Me dije que disfrutaría la vida después, pero ese después nunca llegó, pero no me arrepentí. 5. Y a mis hijos crecer seguros, y eso fue suficiente. Les enseñé valores que me ayudaron a sobrevivir: honestidad, paciencia, control. Quería que entendieran que el carácter importa más que las apariencias, pero esa creencia guió mis decisiones durante décadas. Construí mi casa poco a poco, no con lujo, sino con intención. Cada pared tenía un significado. Sí, cada arreglo contaba una historia de esfuerzo. Nada en esa casa fue casual. Era prueba de que el trabajo silencioso puede crear algo sólido. Pero la gente me respetaba por eso, ver no de forma ruidosa, ver no dramática, pero constante. Ver cuando hablaba, otros escuchaban. Cuando prometía algo, lo cumplía. No me metía en asuntos que no me correspondían, y cuando daba consejos, venían de la experiencia, no del ego. Esa reputación tomó años en construirse, pero solo se necesita un momento para malinterpretarla. Pero con los años mi papel cambió. Dejé la lucha diaria y me permití descansar. Creí que había ganado el derecho a observar más que a actuar, a guiar más que a controlar. Pero ahí es cuando la gente empieza a subestimarte. Pero la edad hace que algunos piensen que eres débil. El silencio hace que crean que eres inofensivo. Pero la paciencia hace que crean que ya no importas. Ver mi yerno cometió ese error. Vio mis rutinas tranquilas y pensó que eran simpleza. Vio calma y la confundió con ignorancia. Vio paciencia y asumió miedo. No entendió que la contención es una elección de quienes saben exactamente de qué son capaces. Pasé mi vida leyendo a las personas, ver no por palabras, sino por patrones, ver no por promesas, sino por comportamientos. Ya había visto arrogancia antes, hombres que creían que las reglas eran para otros. Había visto cómo esa confianza se rompe cuando llegan las consecuencias. Ver eso no me volvió cruel, ver me volvió cuidadoso. Cuando acepté a mi yerno en la familia, lo hice con confianza medida. No lo idolatre, no lo desafié. Lo observé en silencio, con paciencia, sin mostrar lo que notaba. Pero en ese tiempo, creía que observar era suficiente. Creía que si algo estaba mal, el tiempo lo mostraría. Pero no imaginé. Fue tan profunda podía esconderse la mentira detrás de la costumbre. Todo lo que había construido, mi disciplina, mis valores, mi reputación, se apoyaba en la creencia de que la gente respetaba límites, que la vergüenza todavía existía, que la familia tenía peso. La noche en que descubrí la verdad rompió más que mi confianza, pero sacudió la base de mi vida. Porque si alguien podía estar en mi casa, traicionar a mi hija, burlarse de mí y sentirse intocable, entonces el mundo que conocía había cambiado, o tal vez siempre fue así, y yo me negué a verlo. Aún así, algo permaneció intacto. Ver la parte de mí que sabía actuar cuando el momento lo exigía. No sobreviví décadas reaccionando sin pensar, sobreviví eligiendo el momento correcto. Y mientras estaba solo esa noche, repasando cada decisión que me llevó hasta Ali, entendí algo con total certeza. Todo lo que construí con mis propias manos me había preparado para lo que venía, pero él pensó que yo había terminado. Pensó que mi historia había acabado, pero hombres como yo no terminamos con ruido, pero nosotros terminamos las cosas. Cuando él llegó a nuestras vidas, no llegó como un extraño, pero llegó como una promesa, pero sabía cómo hablar con los mayores. Bajaba la voz en el momento correcto. Escuchaba sin interrumpir. Hacía preguntas que lo hacían parecer atento, cuidadoso, respetuoso. Cada gesto parecía calculado, como si hubiera estudiado cómo se gana la confianza. Pero en ese momento, lo admiré. Mi hija ya estaba unida a él cuando empecé a observar de verdad. Hablaba de él con emoción sincera. Contaba su amabilidad, su ambición, la forma en que la hacía sentir protegida. Ver la protección es una ilusión poderosa. Cuando lo conocí mejor, busqué lo que a mí importaba, cómo trataba a quienes no podían darle nada, cómo reaccionaba cuando no era el centro, cómo respondía al desacuerdo. Ver por fuera. Pasó todas las pruebas de ver sonreía fácil. Nunca levantaba la voz. Nunca discutía abiertamente. Si lo cuestionaban, se reía y cambiaba de tema.
En ese tiempo pensé que era madurez, pero ahora sé que era evasión, pero se integró a la familia muy rápido. Demasiado rápido. Aprendió nombres, recordó detalles pequeños que hacían sentir importantes a los demás. Traía regalos simples pero bien pensados. Todos elogiaban su educación, pero yo observaba en silencio, pero había algo en la forma en que miraba una habitación antes de sentarse. En cómo media las reacciones. Noté que cambiaba su comportamiento según quien lo miraba. Pero la sospecha necesita pruebas, y las pruebas necesitan tiempo. Pero así que le di tiempo. Cuando se arregló el matrimonio, no interferí. Creía que los adultos merecen elegir. Creía que el amor no se controla, se apoya. Me dije que mi papel era guiar, no imponer, pero lo recibí en mi casa como familia, pero eso no era poco. Para mí, ser recibido significaba pertenecer. Significaba confianza, protección, lealtad y respeto. Le ofrecí todo eso sin dudar. Él lo aceptó fácilmente, ver demasiado fácilmente, pero después de la boda, empezó a cambiar. No de forma clara, sino en detalles pequeños. Sus visitas se volvieron menos formales, su postura más relajada, su lenguaje más duro, hablaba con más seguridad y menos respeto. Al principio pareció normal ver la gente se relaja con la familia, pero la comodidad puede volverse descuido. Noté cómo corregía a mi hija frente a otros. No con dureza, solo lo suficiente para marcar control. Noté cómo usaba el humor para evitar aserios y cerrar cualquier pregunta. El control muchas veces sonría, rara vez hablaba claramente de su pasado. Sus historias cambiaban, los nombres eran distintos, los tiempos se confundían. Era tan sutil que casi nadie lo notaba, pero yo sí. Aún así, no dije nada, pero creí que presionar podía dañar la felicidad de mi hija. Creí que la paciencia revelaría la verdad. Creí que incluso personas imperfectas podían aprender rodeadas de buenos valores, pero esa creencia me costó más de lo que imaginé. Empezó a tratar mi casa como un lugar de paso, no como un lugar de respeto. Caminaba sin pedir permiso. Opinaba donde no le correspondía. Asumía derechos que nadie le había dado, pero frente a otros seguía siendo encantador. Esa doble cara era su mayor arma, ver las personas como él no se muestran con enojo, se muestran con derecho, con la idea silenciosa de que las reglas son para otros. Pero recuerdo una noche con claridad, pero estábamos sentados después de cenar. El ambiente era tranquilo, la charla ligera. En un momento, le expresé una pequeña diferencia de opinión, nada importante, pero sonrió. Pero sus ojos se endurecieron por un segundo, pero casi nadie lo habría notado. Yo sí. Había pasado mi vida observando expresiones antes de las palabras, pero ese gesto me dijo todo, pero no le gustaba ser cuestionado. Desde ese día fui más cuidadoso, pero escuché más, pero hablé menos, pero observé mejor. Noté cómo cambiaba cuando creía que nadie mayor lo veía, cómo su tono con mi hija se volvía distinto. Cómo se molestaba cuando lo cuestionaban, pero aún no había pruebas claras, pero hasta esa noche. La noche que quitó toda máscara y mostró la verdad. Pero el hombre que había recibido como hijo no solo era imperfecto, no tenía miedo de hacer el mal. Y peor aún, creía que no habría consecuencias. Mientras estaba solo después de descubrir la traición, los recuerdos regresaron con dolorosa claridad. Cada señal ignorada, cada instinto calado, cada advertencia que expliqué para mantener la paz. Pero entonces comprendí que él nunca me había respetado. Me había estudiado, ver confundió mi paciencia con debilidad, ver mi silencio con ignorancia, ver mi control con rendición. Esa comprensión cayó pesada en mi pecho. Pero porque los hombres que creen que nadie puede tocarlos son los más peligrosos. Y también los más vulnerables, ver después de esa noche. Nada volvió a verse igual. La casa no había cambiado, pero cada rincón se sentía extraño. Las paredes seguían en su lugar, pero ya no se sentían protectoras. Se sentían como testigos, caladas, observando, guardando secretos que ya no podía ignorar. Empecé a moverme con cuidado por mis días. Ver no por miedo, sino porque ahora veía todo con más claridad. Los sonidos parecían más fuertes, los silencios más pesados, hasta los detalles más pequeños pedían atención. Comencé a notar patrones que antes había ignorado. Por la forma en que el teléfono de mi yerno se encendía tarde en la noche, como salía fuera para contestar llamadas, bajando la voz aunque no hubiera nadie cerca.
Cómo cuidaba ese teléfono como si fuera su vida. Ver se reía mucho. Demasiado. Ver la risa se volvió su escudo. Cada vez que una conversación se acercaba a la responsabilidad, él la convertía en broma. Todos reían y el tema cambiaba. Ese era su control. Ver mi hija, en cambio, estaba cambiando de una forma que dolía ver. Sus ojos ya no se apoyaban con tranquilidad en los rostros de las personas. Dudaba antes de hablar. Pedía perdón por cosas que no lo necesitaban. Su confianza se había vuelto cautela, como alguien que camina con cuidado en un lugar donde cada paso puede ser juzgado. Una vez le pregunté con suavidad si estaba cansada. Ver sonrió y dijo que solo estaba ocupada. Ocupada se convirtió en otra palabra que reemplazó a la verdad. Las reuniones familiares continuaron, pero algo había cambiado por dentro. Las conversaciones seguían, pero parecían ensayadas. Se daban cumplidos, pero faltaba calidez. Todos parecían actuar su papel, cuidando no romper el equilibrio frágil que sostenía todo, pero yo observaba desde lejos. Empezaron a llegarme murmullos desde lugares inesperados. No acusaciones, no confesiones, solo fragmentos. Alguien decía haberlo visto en un lugar donde él decía no haber estado. Alguien comentaba lo seguido que aparece a su prima cerca de él, siempre por casualidad. Siempre con excusas que sonaban preparadas, pero nada directo, pero solo lo suficiente para romper la calma. La presencia de la prima se volvió imposible de ignorar. Aparecía en reuniones sin razón. Se quedaba más tiempo del normal. Evitaba mi mirada y luego me miraba fijamente cuando creía que yo no la veía. Había tensión en el aire cuando ellos estaban juntos, pero una tensión que no pertenecía a una familia. Noté cómo sus conversaciones se detenían de golpe cuando alguien entraba, cómo sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro sin darse cuenta, cómo la cercanía reemplazaba los límites sin vergüenza. Cada detalle añadía peso a una verdad que ya conocía, pero aún así permanecí en silencio, pero no por duda, pero por cálculo. Necesitaba entender completamente con qué estaba tratando. Las personas sin vergüenza no se derrumban solo por ser descubiertas. Niegan, manipulan y culpan a otros. Ya lo había visto, pero empecé a fijarme en el tiempo. Ver quién llegaba tarde, ver quién se iba temprano. Quién evitaba a quién, ver los patrones aparecieron como grietas en un vidrio. Ver mi yerno empezó a comportarse con más seguridad. Su confianza crecía cada día sin consecuencias. Hablaba más libremente. Interrumpía más, desafiaba opiniones sin respeto. El poder se alimenta del silencio, ver y él creyó que el mío era aprobación. Una noche, escuché parte de una conversación por accidente, no porque estuviera espiando, sino porque pensaron que a nadie le importaba escuchar. Su voz era baja, la de ella cuidadosa. Las palabras salían rápido, urgentes, ver no escuché todo, ver no hacía falta. Pero el tono decía suficiente. Me alejé en silencio con pasos lentos y controlados. Por dentro, algo se tensó. No era enojo, no era miedo, era decisión. En ese momento entendí que la espera había terminado. No porque yo estuviera listo para actuar, sino porque ellos ya no se escondían. La inquietud se metió más profundo en mí. Dormía poco, y cuando dormía mi mente repetía miradas, pausas y frases incompletas. La verdad no gritaba, pero susurraba, y los susurros son más difíciles de escapar. Entonces entendí que la traición rara vez llega como un solo acto. Se construye con el tiempo, alimentada por la arrogancia y protegida por la incredulidad. La gente no cae en la mentira por accidente, entra caminando con seguridad. Mi yerno caminaba como alguien que creía que el suelo nunca se rompería bajo sus pies, pero se equivocaba. Una tarde, mientras estaba solo escuchando el ruido lejano del tráfico, me hice una pregunta difícil: ¿cómo enfrentas a alguien que no siente vergüenza? Pero la respuesta no llegó de inmediato, pero sabía una cosa con certeza. Lo que viniera no sería ruidoso, pero no sería rápido, y no sería compasivo. El instinto es una voz silenciosa, no grita, no discute. Espera a que estés listo para escuchar. Esa noche escuché, no había nada extraño planeado. No habría confrontación, no decisiones dramáticas. La noche empezó como tantas otras, con rutina,
sonidos conocidos y una falsa normalidad que ella cansaba sostener. Mi yerno dijo que tenía trabajo hasta tarde. Lo dijo con naturalidad, sin mirarme mucho. Las palabras eran suaves, ensayadas. Ya había contado esa historia antes. Sentí, no porque le creyera, sino porque quería ver qué haría después. Lo vi tomar sus cosas. Teléfono en el bolsillo, llaves en la mano. Una mirada al espejo para revisar su aspecto, no por trabajo, sino por preparación. Ese detalle importaba. Cuando la puerta se cerró, la casa se sintió más liviana, como si algo pesado hubiera salido por fin. Esperé. No tanto como para levantar sospechas, no tampoco como para parecer impulsivo, luego lo seguí, no corrí. No actué como alguien persiguiendo un secreto. Caminé como alguien dando un paseo, dejando que la noche escondiera mis intenciones. El aire estaba fresco, con olor a polvo y lluvia lejana, la calle estaba tranquila. Su auto estaba estacionado más abajo, no en su lugar habitual. Eso solo confirmó lo que mi instinto ya sabía. Mantuve distancia mientras conducía, cuidando no ser visto. No lo había planeado. No lo había ensayado. Cada movimiento parecía guiado por algo más profundo que el pensamiento, pero no fue hacia su trabajo. Giró en otra dirección. La ciudad cambió. Las calles conocidas dieron paso a otras menos transitadas. Las luces eran menos. Los edificios más escasos. El silencio entre cruces se hacía más largo. Sentí mi corazón tranquilo. El miedo no tenía lugar allí. No lo seguía por curiosidad. Lo seguía por certeza. Redujo la velocidad cerca de edificios viejos y mal iluminados. Lugares que la gente ignora. Lugares donde el comportamiento cambia porque nadie observa. Estación o yo estacioné más lejos, lo suficiente para no ser visto. Desde donde estaba podía verlo claramente. Miró alrededor antes de bajar del auto, no de forma casual, con cuidado. Ese gesto confirmó todo. Minutos después, otro auto llegó. Era la prima, pero no se saludaron como familia. No hubo duda. No hubo distancia. No hubo sorpresa. Se acercaron como personas acostumbradas a verse así. Me quedé donde estaba. No necesitaba acercarme más. Observé cómo él le hablaba, relajado, confiado, sin preocupación. Observé cómo ella respondía, cautelosa, pero dispuesta. El miedo que pudiera tener no fue suficiente para detenerla. Entraron juntos a uno de los edificios. Me quedé sentado en mi auto, con las manos tranquilas sobre el volante. El tiempo pasó lento. Cada minuto confirmaba que lo que había visto antes no era algo aislado. Era un patrón, una costumbre, una elección repetida sin remordimiento. Pero cuando salieron no tenían prisa. Reían en voz baja. Sus cuerpos se veían relajados, despreocupados, como si regresaran de algo normal. Pero entonces salí del auto. No grité. No me anunció, pero dejé que mi presencia hablara. La prima se congeló primero. Sus ojos se abrieron. Su sonrisa desapareció. Dio un paso atrás como si la distancia pudiera borrar lo ocurrido. Mi yerno se giró despacio. Me reconoció. Luego apareció algo más oscuro. Molestia. Bueno, dijo sonriendo. Tú otra vez. No pidió perdón. No explicó nada. No negó nada. Solo molestia. Deberías dejar de seguir a la gente. Continuó acomodándose la chaqueta. No se ve bien. No dije nada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Su prima se movía incómoda, mirando de uno a otro. Ahora se veía pequeña, expuesta. La seguridad que tenía antes se había ido al ser vista. Puedes irte, le dijo él sin mirarla. Yo me encargo de esto. Ella dudó. Luego se fue. El sonido de su auto, alejándose, resonó en la calle vacía. Pero ahora estábamos solos. ¿Crees que esto cambia algo? Preguntó acercándose. No tienes pruebas, no tienes testigos, y aunque los tuvieras, sonrió otra vez. Eso no significa que alguien te crea. Lo miré con atención. No era un hombre sorprendido por su culpa, era un hombre seguro de que nada podía tocarlo. Y pasado toda mi vida ocupándome de mis asuntos, dije en voz baja. Tú te convertiste en uno de ellos. Serio. Un sonido corto y duro, lleno de desprecio. Hazte un favor, dijo. Vete a casa. Olvida lo que crees que viste. Se acercó un poco más, bajando la voz. La gente que escarba demasiado termina avergonzada.
En ese momento dejé de verlo como familia. Ver a sentir despacio, ver no como acuerdo, ver con comprensión, porque él acababa de confirmar algo mucho más importante que su traición. Él creía que las consecuencias eran opcionales. Cuando regresé a mi auto, no sentí confusión, ver solo dirección. Ver algunas personas confunden el silencio con rendirse. Nunca se dan cuenta de que muchas veces es preparación. Y esa noche, mientras manejaba de regreso a casa bajo un cielo cargado de nubes, tomé una decisión silenciosa. El siguiente paso no sería emocional, ver sería definitivo. Ver algunas verdades se niegan a quedarse enterradas. No importa qué tan profundo intentes empujarlas, siempre regresan más pesadas, más afiladas, exigiendo ser reconocidas. Esa noche no me dio nueva información, quitó la última excusa a la que yo me estaba aferrando, pero no dormí cuando regresé a casa. La casa estaba oscura, pero mi mente estaba completamente despierta, repitiendo cada segundo con cruel claridad. El sonido de su voz, ver la facilidad de sus movimientos, ver la ausencia total de culpa en sus ojos. Ver ya había visto traición antes. Nunca la había visto tan descarada. Ver la mañana llegó lentamente. La luz entró por las ventanas y mostró habitaciones familiares que ahora se sentían vacías. Todo parecía igual, pero todo había cambiado. Ver la verdad tiene una forma de cambiar los espacios sin tocarlos. Me senté en la mesa de la cocina e intenté ordenar mis pensamientos. Ver esto ya no era sospecha. Ver no era suposición. Ver era certeza. Ver los había visto con mis propios ojos. En un lugar elegido para el secreto, pero en un momento sin explicaciones. La comodidad entre ellos contaba una historia que las palabras no podían, pero no tenían miedo de ser descubiertos. Les molestaba haber sido vistos. Ver esa diferencia era importante, pero durante el día observé con más cuidado que nunca. 5 y a mi hija seguir con su rutina, sin saber lo cerca que estaba su mundo de derrumbarse, pero su confianza seguía intacta. Su fe no estaba rota. Eso me pesó más que cualquier enojo. Noté como mi yerno regresó a casa más tarde esa tarde. Actuó como si nada hubiera pasado. Saludó con normalidad. Miedo, sonrió. No me miró. Eso fue intencional. Sabía que yo lo había visto todo, y creía que ese conocimiento le daba control. Creía que si actuaba lo suficientemente normal, la realidad se doblaría a su confianza, pero estaba equivocado. Observe sus movimientos, ver cómo evitaba quedarse a solas conmigo, ver cómo siempre se colocaba donde otros pudieran escuchar. Eso no era tranquilidad, ver era cálculo. Entonces entendí que su arrogancia no era pura, pero estaba sostenida por el miedo. No miedo a ser expuesto, sino miedo a perder el control, pero miedo a ser desafiado por alguien que ya había despreciado. Eso lo hacía peligroso, ver y predecible. Ver más tarde esa noche, la prima apareció otra vez, pero su presencia no era necesaria. No era invitada, ver era incómoda, ver habló poco, ver miraba al suelo, ver evitaba completamente a mi hija, ver la culpa pesaba sobre ella. Mi yerno, en cambio, no cambió nada. Ver hablaba por encima de los demás. Ver era más fuerte de lo necesario. Llenaba los silencios con ruido, como si el volumen pudiera ahorrar la atención. Ver los observe interactuar. Ver los gestos pequeños lo confirmaban todo. Ver miradas que duraban demasiado. Movimientos repetidos sin pensarlo. Ver silencios compartidos que decían más que las palabras. Ver no era coincidencia, ver era rutina. Me excusé y salí afuera. Ver necesitaba aire que no estuviera lleno de mentiras. El cielo estaba gris, cargado de nubes que prometían lluvia, pero no daban nada. Ver respiré lentamente. La pregunta ya no era si la verdad existía, pero la pregunta era qué hacer con ella. Ver pensé en confrontarlo, ver gritar, ver acusar. Forzar confesiones, ver nada de eso servía. Ver personas como él no se rompen cuando son expuestas. Ver manipulando, ver cambian la historia. Se hacen las víctimas mientras destruyen a los demás. Pero pensé otra vez en mi hija, ver en su vida, ver su dignidad, ver su futuro. Si la verdad salía de forma desordenada, ella sufriría públicamente, pero sería avergonzada por algo que no hizo. Cargaría con culpas que no eran suyas, pero eso no era aceptable, pero lo que viniera después debía protegerla primero. Esa idea aclaró todo y fortaleció mi decisión. Volví adentro y miré a mi yerno directamente por primera vez desde la noche anterior. Nuestras miradas se cruzaron, pero él sonrió. Apenas,
Ver un desafío. Ver en ese momento todo quedó sellado. Ver creía que yo estaba atrapado, porque no podía hablar sin destruir, que no podía actuar sin convertirme en el villano. Ver creía que mi amor por mi hija me había atado las manos. Tenía razón en una cosa, pero no actuaría con ruido. Ver pero estaba equivocado en todo lo demás, porque el amor no siempre protege con suavidad. Ver a veces protege con precisión. Mientras lo veía sentado cómodamente en mi casa, disfrutando de una seguridad que creía controlar, hice una promesa silenciosa. Nunca vería lo que venía, pero no planeé confrontarlo ese día. Pero las confrontaciones casi nunca logran justicia, solo alivian emociones. Pero hay momentos en los que el silencio invita al desprecio, y ese desprecio debe ser marcado. Ver ese momento llegó sin aviso. Estábamos solos en la sala. Ver la casa estaba en silencio. Ver un silencio intencional. Ver sin televisión. Ver sin teléfonos. Solo el tic-tac del reloj. Ver estaba cómodo, relajado. Ver yo estaba junto a la ventana. Ver TV. Dije ver no grite, ver no acuse. No expliqué. Ver no fingió no entender. Ver sonrió lentamente. Ver sí, respondió. Ves muchas cosas. Ver ese fue su primer movimiento. Minimizar, burlarse, despreciar. Ver te seguí, continuó. Sé a dónde vas. Sé con quién estás. Prosiguió suavemente. ¿De verdad crees que eso importa? Dijo. La gente ve lo que quiere ver. Ver espere. Se inclinó un poco hacia adelante y bajó la voz. Pero seamos honestos, dijo. Eres mayor, eres respetado. No arruines eso por algo que no puedes probar. Ver no era una negación, pero era una amenaza disfrazada de consejo. Estoy protegiendo a mi hija, dije. Ver eso debería haber terminado la conversación, pero le causó gracia. Te estás protegiendo a ti, respondió. Porque sabes lo que pasará si esto sale. Ver se levantó y caminó por la sala. Ella quedara destrozada. La gente hablara, las familias tomaran lados, y a quién culparan. Ver se detuvo frente a mí. De su confianza era inquietante, pero no porque fuera fuerte, sino porque estaba calculada. Continuó, puedes hacer lo que siempre haces, quedarte calado. Ver lo miré de verdad. Ver no pedía perdón, ver imponía poder. ¿Crees que eres más inteligente que todos? Dije. Ver se encogió de hombros. Creo que entiendo mejor a las personas. Ver entonces aparec. Yo la burla completa. Ver no eres el héroe que crees, dijo riendo. Solo estorbas. Ver esas palabras dolieron más que cualquier grito. No por orgullo, Ver sino porque mostraron que no tenía miedo. Ver creía que ya había ganado. Ver se acercó más. No harás nada, dijo. Porque si lo haces, destruirás la vida de tu hija, y no eres tan egoísta. Ver algo cambió dentro de mí. Ver no enojo, ver no tristeza. Aceptación. Ver asentí lentamente. Ver creyó que me rendía. Ver bien, dijo dándose la vuelta. Entonces nos entendemos. Y salió de la habitación con total confianza, pero me quedé donde estaba, escuchando cómo el eco desaparecía. Él creía que me había silenciado. Ver creía que yo ya no tenía movimientos. Ver creía que el amor me había vuelto débil. Lo que no entendía era que el amor había aclarado todo, pero había marcado una línea. Y al burlarse de mí, al amenazarme, al asumir mis límites, la cruzó. Ver no necesitaba discutir. Ver no necesitaba exponerlo en público. Necesitaba actuar correctamente. Ver cuando la casa volvió al silencio, me senté y tomé una respiración profunda. Ver no para calmarme, para concentrarme, porque el siguiente paso no usaría palabras, pero usaría una llamada. Ver y él nunca la vería venir. Después de esa conversación, entendí algo con claridad. Ver no tenía miedo de ser descubierto, pero tenía miedo de perder el control. Eso significaba que gritar solo lo haría más fuerte, pero las acusaciones le darían espacio para manipular, pero la emoción sería su escudo. Así que elegí el silencio, pero no silencio que esconde miedo, pero el silencio que observa, pero deje de reaccionar, pero no lo cuestione, no desafíe sus historias, pero le permití creer que su confianza había funcionado, que su burla había cerrado mi boca. Confundió el control con derrota, pero ese error se volvió mi ventaja. Ver pasaron los días, ver la vida siguió en la superficie, ver se comía. Se hablaba, ver la risa volvió, falsa, pero suficiente para mantener las apariencias.
pero volvió a sentirse cómodo. La comodidad crea descuido, pero yo presté atención a detalles que otros ignoraban. Ver fechas, ver horas, ver patrones de ausencia. No lo seguí otra vez, pero no era necesario, pero ya me había mostrado quién era, pero en lugar de eso, escuché, pero no palabras de ver comportamientos. Noté cómo hablaba distinto con ciertas personas, ver cómo era educado cuando había gente influyente, ver cómo era despreciativo cuando no, cómo trataba a mi hija con cariño condicionado, amable cuando obedecía, frío cuando cuestionaba, ver eso no era amor, ver era control. Me mantuve distante emocionalmente, pero atento mentalmente, empecé a organizar lo que ya sabía, ver datos alineados con cuidado. No para exponerlo, sino para entender sus puntos débiles. Ver todos los tienen, ver algunos se esconden detrás del dinero, otros detrás de la reputación, ver otros detrás de las conexiones. Ver se escondía detrás de la idea de que nadie lo desafiaría. También empecé a observarme a mí mismo, ver cómo hablaba, ver en quién confiaba, ver qué revelaba. La gente subestima el silencio porque no da pistas, pero no entrega nada. Permite que el otro se revele por completo creyendo que el peligro ya pasó. Ver él lo creyó. Se relajó más. Se volvió más duro con sus palabras. Ver más despectivo conmigo, pero a veces hacía bromas para recordarme mi lugar. Sonrisas que advertían, ver yo respondía con neutralidad, ver eso lo inquietaba más que el enojo. El silencio obliga a las personas a mostrar sus miedos. Ver lo vio observarme cuando pensaba que no me daba cuenta. Ver medía mis gestos. Esperaba una reacción. Ver buscaba confirmación de que yo seguía controlado. Ver nunca la obtuvo. Ver mientras tanto me preparaba. No legalmente, pero no emocionalmente, pero estratégicamente. Ver pensé en el tiempo, ver en las consecuencias. En resultados que protegieran a mi hija en lugar de destruirla. Ver pensé en cómo viaja la verdad, ver cómo se mueve la información. Y quién gana con cada versión, ver no me apuré, ver personas como él dependen de la urgencia, ver de forzar decisiones rápidas. Yo me negué a seguir su ritmo, ver mi silencio me dio espacio, ver en ese espacio algo cambió. Pero dejé de verlo como poderoso, pero cuando ves a alguien con claridad, su intimidación desaparece, pero su arrogancia se volvió predecible. Su confianza repetitiva, ver ya no era un misterio, ver era un patrón, ver y los patrones se pueden romper. Una noche, sentado solo, revisé todo otra vez, ver no con enojo, ver con precisión. Me hice una pregunta simple, ¿ver es lo que más valora? Ver la respuesta llegó fácil, ver no la familia, ver no la lealtad, ver no el amor. La imagen, ver el control, ver la ilusión de superioridad, ver ahí supe exactamente qué hacer, ver no mañana, ver no con enojo, ver no en público. Con una decisión, ver un momento, ver una llamada, ver el silencio había afinado mi visión, ver ahora era momento de usarla. No hice la llamada de inmediato, ver la gente cree que la venganza es impulsiva, ver eso lo creen quienes fracasan. Las consecuencias reales llegan en silencio cuando nadie mira, cuando el objetivo se siente más seguro. Espera el momento correcto, pero llegó una tarde común. Ver una tarde que pasa sin notarse, pero la casa estaba vacía. Mi hija no estaba. Él estaba ocupado, confiado en el silencio que creía haber impuesto. Me senté solo en la mesa donde antes planeaba celebraciones familiares. Ver tomé el teléfono, ver por unos segundos no hice nada. No por duda, ver sino porque entendía el peso de lo que iba a hacer. Ver no era enojo buscando salir, ver era equilibrio restaurándose. La persona a la que llamé no era cercana emocionalmente, ver no hacía falta. Estaba conectada con él de una forma que él nunca cuestionó. Ver cuando la llamada se conectó, hable con calma, ver sin acusaciones. Sin drama, dobiar, sin exagerar, dobiar hechos, dobiar lugares, dobiar horas, dobiar nombres, describir patrones sin interpretar, dobiar no pedir compasión. No exigí acción, ver solo compartí información que ya no podía permanecer oculta. Ver hubo silencio del otro lado. Ver luego una sola frase, ¿estás seguro? Ver sí, respondí, ver eso fue todo. Corté la llamada antes de que hubiera preguntas. Ver antes de que las explicaciones debilitaran la verdad. Antes de que la emoción interfiriera. Ver la decisión estaba tomada. Ver dejé el teléfono con cuidado, como si fuera frágil. Nada cambió de inmediato. Ver las paredes seguían quietas. Ver el reloj siguió avanzando.
La vida afuera continuó sin saber que algo irreversible acababa de empezar, pero así comienza el cambio real, pero no con ruido. Con certeza. Pero no sentí satisfacción, pero no sentí alivio, pero sentí enfoque. Pero todavía había trabajo, pero no acción, pero paciencia. Personas como él no sienten el peligro de inmediato, pero lo sienten a través de cambios pequeños, pero un tono distinto. Una respuesta que tarda, pero una puerta que ya no se abre igual. Pero esa noche llegó más tarde de lo normal, pero estaba callado. Eso me dijo que la llamada ya estaba funcionando. Pero miraba su teléfono con frecuencia, pero evitaba el contacto visual. Su risa sonaba forzada, pero ya no estaba relajado, pero algo lo había alcanzado, pero todavía no sabía qué. Esa incertidumbre lo destabilizaba más que cualquier confrontación, pero lo observé a distancia, pero entraba y salía inquieto. Salió 2 veces para contestar llamadas, pero su voz era baja, controlada, pero tensa. Pero el control se le escapaba. Yo no dije nada. El silencio seguía siendo mi arma. Esa noche acostado, escuché sonidos extraños, ver pasos, ver puertas, ver conversaciones apagadas. Estaba calculando, ver buscando el origen de la presión, ver intentando recuperar control por falaria. Porque cuando la verdad llega a los oídos correctos, no se puede detener, ver cerré los ojos, ver sabía que esto apenas comenzaba. La llamada ya estaba hecha, pero ahora las paredes se empezarían a cerrarse. La primera señal fue pequeña, pero un retraso hizo una llamada y no obtuvo la respuesta esperada. Su voz se tensó, sintió lentamente. Fingía normalidad, pero algo dentro del cambio. Quienes viven del control sienten su ausencia primero, ver la segunda señal luego más tarde, pero una visita inesperada. El timbre sonó fuerte. Él abrió rápido, como si ya supiera quién era, pero su cuerpo cambió al salir. Pero hombros tensos, ver sonrisa falsa. Mirada alerta, ver observe desde lejos, ver las voces eran bajas, ver las palabras cortas, de ver no había risa. Solo urgencia disfrazada de cortesía. Ver cuando volvió a entrar, su confianza estaba rota, ver no destruida, ver gritada, ver no se sentó. Caminaba, ver revisaba su teléfono una y otra vez. Ver cuando mi hija le hablaba respondía distraído con irritación. El estrés revela la verdad, ver la prima dejó de aparecer. Ver su ausencia habló más que cualquier confesión, ver se estaba protegiendo. Ahora él estaba solo, ver el aislamiento mata la arrogancia, pero empezó a cambiar sus historias, ver agregaba detalles innecesarios. Explicaba demasiado, ver las mentiras se complican cuando llega el miedo, ver no lo confronte, ver no mencione el cambio. Dejé que su mente trabajara contra él, pero una noche escuché parte de una llamada. Pero creía estar solo, la están revisando, susurro. No sé cómo se enteraron. Pero pausa. No es nada, agregó rápido. Seguro son rumores. Pero rumores. Quien teme a los rumores, teme a la verdad, pero después de colgar se quedó mirando la pared. Su reflejo en el vidrio se veía distinto, pero más pequeño, ver más inseguro. Ver entonces me miró, ver no con burla, ver con sospecha. Busco señales en mi rostro, ver quería acusar, pero no pudo, ver acusarme sería admitir culpa, ver sonrió, ver una sonrisa frágil. ¿Todo bien? Preguntó. O ver sí, respondí, ver esa palabra lo inquieto, ver él quería confrontación, ver quería seguridad, ver quería algo a lo que reaccionar. Y no se lo di, pero no obtuvo nada, ver los días siguientes aumentaron la presión, pero reuniones se cancelaron, ver llamadas no fueron respondidas. Personas que antes contestaban de inmediato ahora retrasaban o lo evitaban por completo. El poder se le estaba escapando de las manos. Lo veía en su postura, en cómo sus hombros se encogían, en cómo bajaba la mirada cuando entraban personas con autoridad. Hablaba menos, ver y cuando hablaba su tono era defensivo, su humor forzado, pero por las noches no podía dormir. Las puertas se abrían en silencio, pero las luces se encendían y apagaban. Se movía como un hombre atrapado en su propia mente, repitiendo escenarios, buscando salidas que ya no existían. Intentó recuperar el control de la única forma que conocía, ver imponiéndose en casa, pero corregía a mi hija con dureza. Cuestionaba sus movimientos, ver exigía explicaciones por cosas pequeñas que antes no importaban. Ver ella lo notó. La confusión apareció en sus ojos.
Ver luego la duda, ver observe con cuidado, sabiendo que esta etapa sería peligrosa. Cuando el control se pierde afuera, las personas lo aprietan por dentro. Pero yo permanecí presente, tranquilo, atento. Él se estaba desmoronando, pero no de forma ruidosa, pero de forma silenciosa. Lo más inquietante era que aún no sabía hasta dónde llegarían las cosas. Pero creía que esto era un problema que podía manejar. No sabía que era un ajuste de cuentas. Ver la verdad rara vez llega de golpe. Ver llega en fragmentos. En conversaciones que se cortan de repente. En miradas que duran demasiado. Ver en preguntas que de pronto se sienten necesarias. Mi hija fue la primera en sentirlo, ver no porque alguien se lo dijera, sino porque las mentiras dejan rastro, pero cambian el ambiente, pero modifican el comportamiento. Hacen que el cariño se sienta condicionado y que las explicaciones parezcan ensayadas. Ella empezó a observarlo como yo lo había hecho antes, ver con cuidado, ver en silencio, ver con creciente inseguridad. Una noche hizo una pregunta simple. ¿Por qué todo se siente tan extraño últimamente? Ver la descartó enseguida riendo demasiado rápido. Pero te lo imaginas, dijo. Te preocupas demasiado. Pero esa respuesta creó distancia, pero la duda no nace de acusaciones. Ver nace ser ignorado. 5 y como su confianza se rompía poco a poco, revisaba su teléfono cuando lo dejaba solo. Preguntaba dónde había estado, no acusando, sino buscando coherencia. Ver la coherencia nunca llegó, pero las historias cambiaban. Los detalles no coincidían. Ver pequeñas mentiras chocaban con otras anteriores. Ver su irritación aparecía más seguido. Su paciencia se agotaba. Ver la verdad estaba subiendo a la superficie. Pero la familia también empezó a notarlo. Las conversaciones se volvieron cuidadosas. Ver algunos nombres dejaron de mencionarse. Ver la ausencia de la prima se hizo evidente. Preguntaban por ella, pero nadie respondía con claridad. Brevitar se volvió una confesión. Pero una tarde mi hija se acercó a mí en silencio. No se sentó, pero se quedó cerca de la puerta, dudando, como una niña que teme oír algo que ella sospecha. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Bracent y tragó saliva. ¿Creéis que las personas pueden vivir una doble vida? Ver la pregunta dolió más que cualquier acusación, pero no respondí de inmediato. Elegí mis palabras con cuidado, pero sí dije. Algunas personas son muy buenas en eso. Ella asintió lentamente mirando al suelo. ¿Pero cuando la verdad sale? Preguntó Bear. Cambia todo, respondí. Pero también termina la confusión. Pero eso fue suficiente. Bear, no le dije lo que sabía, pero no la empujé a ninguna conclusión. Ella necesitaba llegar sola a la verdad. Bear, esa noche, las voces subieron detrás de una puerta cerrada, Bear, no gritos. Tensión controlada, Bear negaba, Bear ella insistía. Bear desviaba, Bear luego silencio, Bear un silencio largo y pesado. A la mañana siguiente, sus ojos estaban rojos, Bear se movía despacio, como cargando un peso que aún no sabía soltar. Bear no le habló. Él lo notó, pero el miedo apareció claramente en su comportamiento. Bear la seguía, Bear intentaba explicar. Promesas surgían de repente, desesperadas y vacías. Bear ella escuchaba sin responder. Bear ese silencio se parecía al mío. Días después, la familia se reunió, Bear no por celebración, sino por incomodidad. Bear las conversaciones daban vueltas sin llegar a nada. La tensión era evidente. Bear entonces alguien preguntó directamente, Bear, ¿pasa algo? Bear el intento reírse, Bear mi hija habló. Su voz era tranquila, Bear firme, Bear diferente. Necesito honestidad, dijo. De todos. Bear la habitación quedó congelada. La verdad encontró su espacio, Bear las preguntas siguieron, Bear no acusaciones. Bear fechas, Bear situaciones, Bear contradicciones. Se acumulaban más rápido de lo que él podía manejarlas. Bear por primera vez, su confianza faló en público. No porque alguien lo expusiera, pero sino porque sus mentiras ya no se sostenían entre sí. Bear el nombre de la prima apareció. Él se congeló, Bear ese fue el momento en que la familia entendió, Bear no todo. Pero lo suficiente, Bear las miradas cambiaron. El respeto se fue, Bear la incredulidad se convirtió en comprensión. Bear nadie gritó, Bear no fue necesario, pero el silencio habló más fuerte que el enojo. Bear estaba ahí, más pequeño, sin la autoridad que creía tener. Bear mi hija no lloró, Bear eso fue lo más fuerte. Lo miró con claridad, no con dolor.
Pues confía en ti, dijo en voz baja. Ver no tuvo respuesta. Ahí la verdad llegó por completo a la familia. Ver no como escándalo, ver como consecuencia, ver y no había marcha atrás. Las consecuencias no llegan con drama, ver llegan con distancia. Pero después de esa noche, la familia no explotó en caos, ver no hubo gritos, no hubo escenas públicas, ver hubo alejamiento, ver las llamadas disminuyeron, ver las invitaciones dejaron de llegar. Las conversaciones se acortaron, ver el irrespeto siempre se paga con aislamiento, ver mi yerno intentó recuperarse rápido. Pidió disculpas selectivas. Pero hablo de errores, estrés, confusión, ver las excusas suenan bien para quien quiere creerlas. Pero la confianza ya estaba rota, Brel no entendió algo básico. Pero cuando se pierde el respeto, ninguna explicación lo devuelve. Mi hija se fue en silencio, Brel sin drama, Brel sin peleas, Brel empacó lo esencial y se fue. Brel ese silencio habló más que cualquier acusación. Él no la siguió al principio, pero el orgullo lo detuvo. Brel creía que el tiempo arreglaría todo. Pero el tiempo no cura la traición, Brel aclara. Con los días su mundo se hizo más pequeño. Pero amigos dejaron de responder, Brel. Lugares conocidos se volvieron fríos. La gente lo veía diferente, pero no como alguien que cometió un error de Brel, sino como alguien que mostró quién era. Su vida profesional también cambió, pero oportunidades se frenaron, Brel la confianza desapareció, Brel lo notó. La ansiedad reemplazó la arrogancia, pero empezó a hacerse preguntas tarias, pero ¿quién sabe? Ver qué escucharon, ver quién cree que. Una vez intentó confrontarme, Brel arruinaste todo, dijo, Brel lo miré con calma. De no, respondí. Tú lo hiciste. Iba a discutir, Brel, pero se detuvo, Brel, porque sabía que era verdad. Brel, la falta de respeto no es un acto, Brel es un patrón, Brel vivió así. Ahora pagaba el precio, Brel, mi hija encontró fuerza en lugares inesperados. Brel, apoyo silencioso. Personas que habían visto más de lo que dijeron, Brel, yo estuve cerca, Brel, no para dirigir, Brel, para proteger. Brel, la familia no celebró su caída. No hubo alegría, Brel solo cierre. Brel intentó una última vez controlar la historia. Brel, pero las mentiras caen cuando se contradicen. La gente dejó de escuchar, pero ese silencio fue definitivo. Brel, el hombre que se burló de mí ahora caminaba con cuidado. Aprendió tarde que el poder sin integridad es frágil. Brel confundió tolerancia con debilidad, Brel, y terminó solo. Muchos no entienden la venganza, Brel creen que es gritar, destruir, hacer ruido. Brel, la verdadera venganza es silenciosa, Brel no grita. No se apresura. Brel deja que la verdad haga su trabajo. Brel yo no grite, Brel no amenaza, Brel no humille. Y aún así, todo lo que él valoraba desapareció. Brel su imagen se rompió, Brel no por ataques. Brel por honestidad, Brel eso no se puede discutir. Intento recuperar control con enojo, Brel falo, Brel con disculpas, Brel vacías, Brel con silencio, Brel no lo salvo. Porque el silencio solo protege a quien no ha sido expuesto. Brel lo observe sin satisfacción, Brel con comprensión, Brel quería pelear. Nadie lo hizo, Brel solo quedó la realidad. Brel mi hija siguió adelante en silencio, Brel encontró paz, Brel eso fue su victoria. La familia se ajustó sin él, Brel las reuniones se volvieron ligeras, Brel la risa regresó, verdadera, Brel quedó afuera, Brel no fue castigo. Fue consecuencia, Brel pensé mucho en ese tiempo, pero no en lo que él perdió, Brel sino en lo que casi perdí. Brel elegí contención. Y eso protegió lo importante. Pero él dijo que yo no haría nada, Brel tenía razón, pero no hice nada visible. Dejé que la verdad caminara sola, Brel y fue suficiente. Brel con el tiempo, los recuerdos se acomodan. Brel pasaron meses, Brel dejó de importar. Eso es un verdadero final, Brel. Mi hija se volvió más fuerte, Brel no amarga, Brel no dura, Brel fuerte, Brel no necesito venganza, Brel necesito paz. Y la encontró, Brel una vez lo vi de lejos. Brel se veía más pequeño, Brel más consciente, Brel nos miramos. Brel supo, Brel yo seguí caminando. Ese fue el último mensaje. Brel ya no eres parte de mi mundo, Brel volví a casa, Brel la casa se sentía liviana. Brel pensé en aquella noche. El poder no siempre es fuerza, pero a veces es paciencia. Brel creyó que llame por enojo, Brel nunca entendió que llame por responsabilidad. Esto nunca fue venganza, Brel fue equilibrio, Brel, y el equilibrio volvió. Pero el hombre que se burló de mí no fue destruido, pero fue olvidado, y ese es el final más completo.